Listo. Buenos días, muchachos. Bueno, hoy vamos a hacer una actividad previa. Aquí les presento pues unos conceptos que, como ustedes ya están en grado 11, pues ya deben de tener más o menos la idea de qué significa cada uno. Y lo que van a hacer es, van a conformar tres grupos de 4 personas, y en estas hojas que les voy a entregar van a plasmar digamos, un concepto, o sea, el concepto que tienen de país, nación y gobierno, y la diferencia que encuentran con el Estado. Entonces, van a reunirse en grupo y ya les voy a asignar qué concepto van a definir. Entonces, por favor, conformen los grupos. Grupos de 4 personas. Bueno, entonces, presten atención acá. Este grupo acá va a definir lo que es país y la diferencia con Estado. El grupo de acá va a definir lo que es nación y la diferencia con Estado, y el grupo de allá va a definir lo que es gobierno y la diferencia con Estado. Entonces tienen 5 minutos para hacer lo que es. Pausa. ¿Cómo van aquí? Los significados. Pero espera, ahí está el profesor. Bueno, muchachos, se acabó el tiempo, entonces vamos a empezar. ¿Qué grupo quiere empezar? ¿Qué grupo quiere empezar? Bueno, este grupo acá, el concepto que les tocó. Nosotros, al ser el primer grupo, decimos pasar de primero, diciendo que país es la extensión de tierra delimitada por los puntos cardinales que tienen en su interior personas, habitantes del mismo país, y bueno, sí, el territorio delimita con otros territorios. Y ya después tenemos el Estado, que es la forma de dirigir el país mediante sus alcaldes y presidentes. Bueno, así como lo dijo su compañero, efectivamente el país se refiere como tal a la extensión territorial que tiene pues un Estado, siendo el país como tal pues los límites geográficos, la composición territorial y política como tal del Estado. Siendo así que el país hace parte de uno de los elementos del Estado. Entonces, ¿qué otro grupo? Acá, el grupo de... ¿Qué grupo nos tocó? La nación. Nación. Bueno, una nación es un grupo de personas que comparte características en común como cultura, idioma, ideología, y bueno, usualmente se cree que estas se tienen que aceptar en un terreno específico, pero el problema es que es difícil especificar cuáles son las cualidades necesarias para que un grupo de personas sea una nación, ¿verdad? Aunque se podría decir que, uniendo la cultura, el idioma, etc., las personas son de la nación a la que ellos se identifiquen después de vivir. Porque yo había leído una historia de un tipo que hizo una nación en un terreno súper pequeñito, y un montón de personas se identificaron con ella, y de ahí se empieza a uno a pensar cuáles son realmente los requerimientos para ser considerado una nación. Como lo dijo nuestro compañero, una nación se refiere éticamente a las personas que se sienten identificadas con una comunidad, ya sea una comunidad pequeña o una comunidad grande, como lo puede ser el país colombiano, o identificarse en su comunidad, en una ciudad, en un barrio, en una cuadra. Esto comparado al Estado, el Estado se refiere básicamente a la organización política que se tiene. Sin embargo, a diferencia de lo que se refiere a país, la nación es la que conforma y a la que mueve al Estado. Es decir, el Estado se mueve gracias y a favor de la nación. Ok, ¿quién quiere compartir la diferencia entre gobierno y Estado? Estado es una organización jurídica, administrativa y política que ejerce autoridad sobre un territorio y sus habitantes. Mientras gobierno, estado de poder temporal que hace acciones del Estado.
Efectivamente, el gobierno es un grupo de personas. ¿Y de qué se encargan estas personas? Estas personas se encargan de hacer las leyes y al mismo tiempo barrerlas. Estas personas se encargan de que se cumplan los derechos, de que nosotros como personas, como el pueblo, podamos tener lo que son la educación, la salud, todas estas cosas. Bueno muchachos, así como ustedes lo dijeron, hay una diferencia clara entre estos conceptos y el concepto de Estado. El Estado como tal lo podemos ver integrado como con tres elementos esenciales, los cuales son la soberanía, que también se puede conocer como el gobierno, el territorio y la población. Comenzamos con el concepto de soberanía. Para ustedes, ¿qué es soberanía? Soberanía es control político sobre el territorio. Efectivamente, la soberanía es como la libertad que tiene un país, o sea, la autonomía de crear sus propias leyes, crear sus propias reglas, sin que ningún país externo a este intermedie o tome decisiones en este país. Colombia es una república y un estado social de derecho. Porque Colombia es una república, ya que el poder no está en manos de una sola persona, sino de un grupo de personas. ¿Y cuál es este grupo de personas? El Senado, la Cámara, todos estos que están en el Congreso de la República y toman las decisiones para que las leyes sean ejecutadas. También es un estado social de derecho porque todas las personas deben cumplir las leyes. Y el gobierno se tiene que encargar de que éstas sean cumplidas. Las ramas del poder público, comenzamos con la legislativa, que es la que hace las leyes. Estas leyes se ejecutan y se muestran en el Congreso y estos se encargan de decir si estas se van a regir en el país o no. Bueno, está la ejecutiva, que aquí es donde se aplican las leyes. En este es donde el gobierno, después de darse las leyes, o sea, bueno, en la ejecutiva, básicamente es después de ya darse esa ley o proponerse esa ley, el presidente y los gobernantes la ejecutan y hacen que en la ciudad, en el municipio y en el mismo país estas sean regidas. Y por último, la judicial, que se encarga de hacer que estas se cumplan. Por lo menos, si tal vez hubo un caso, la judicial se incumplió una ley, lo que tiene que hacer la rama judicial es encargarse de juzgar a esta persona si incumplió esa ley. Nos continuamos con... Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es la parte del territorio. El territorio, como ya lo dijimos, es una parte esencial de lo que se conoce como el Estado colombiano. Entonces, en el territorio tenemos que, básicamente, va de acuerdo a lo que dijimos ahorita sobre el país, se refiere a la superficie terrestre que está ocupada por una población y que a su vez también hay una soberanía ejercida por un gobierno central. Entonces, el artículo 101 de la Constitución Política lo que nos va a decir es el territorio del Estado colombiano. Entonces, tenemos que el territorio del Estado colombiano, bueno, primero aquí tenemos un mapa de Colombia, claramente, que es lo que representa toda la parte territorial. Por favor. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 101? Que el territorio está conformado por toda la parte continental. ¿Cuál es la parte continental? Pues todo lo que conocemos, todo lo que vemos en el mapa, desde arriba, desde la Guajira hasta el Amazonas. Eso es lo que conocemos como la parte continental. Pero además de la parte continental tenemos lo que son el archipiélago de San Andrés, que es este mapita que tenemos acá, que se encuentra ubicado más que todo cerca a Nicaragua,
y bueno, Providencia, Santa Catalina y demás islas, islotes, cayos, morros, es decir, todas estas cosas pertenecen también a lo que se conoce como el espacio terrestre. ¿Por qué? Porque hay una extensión de tierra en esos... bueno, además del espacio terrestre tenemos un espacio marítimo. Este espacio marítimo está conformado por lo que se conoce como aguas interiores. ¿Qué creen ustedes que son las aguas interiores de un estado o de un territorio? ¿Qué son aguas interiores? Ríos, no. Ríos, lagos, ¿qué más? Lagunas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso conforma lo que es aguas interiores. Ahora tenemos lo que es el mar territorial, que es la parte, bueno, esto se llama línea base, que es básicamente donde, bueno, ustedes han ido a la playa, me imagino, y bueno, desde allí, desde la playa hacia el mar adentro, tenemos lo que es el mar territorial, que contadas 12 millas náuticas encontramos la zona contigua. Aquí, en el mar territorial, el Estado tiene total soberanía y como ya lo dijeron, la soberanía es el poder, el control político, económico y militar que tiene un Estado. Entonces, en el mar territorial hay total control del Estado. En la zona contigua todavía tenemos control y además tenemos la oportunidad de exploración de los recursos que se encuentran en el subsuelo y en el lecho marino. Además de ello, tenemos una zona económica exclusiva que empieza desde la línea base hasta 200 millas náuticas. ¿Qué pasa después de las 200 millas náuticas? En el alta mar, ¿qué creen ustedes? ¿A quién le pertenece esa zona? A nadie, exactamente. ¿Y por qué no le pertenece a nadie? Porque es una zona internacional. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las fronteras que tiene Colombia? Allá. Bueno, esas son las fronteras que generalmente se enseñan o que generalmente se saben. Pero Colombia tiene más fronteras. Por ejemplo, acá tenemos frontera con Panamá por la extensión marítima. Tenemos frontera con Costa Rica, tenemos frontera con Nicaragua, acá una parte con Honduras, tenemos fronteras con Haití, con República Dominicana, con Jamaica, y bueno, la parte que ya conocen que son las fronteras territoriales, estas son fronteras marítimas. Ahora, además de las fronteras territoriales y marítimas, tenemos lo que son las fronteras aéreas. Acá tenemos un pequeño video para mostrarles un poco de lo que es la... Nelson Solano. Bueno muchachos, acá como pueden observar, se llama Fuerza Aeroespacial Colombiana. Este nombre lo tomó la Fuerza Aérea en el año 2023. ¿Y por qué el cambio de Fuerza Aérea a Fuerza Aeroespacial? ¿Qué pudieron observar en el video? Al final del video, ¿qué pasó? Un cohete, ¿verdad? Ese cohete lo que hizo fue colocar en la geoestación un satélite llamado Chiribiquete.
Entonces, Colombia no solamente tiene, digamos, un espacio aéreo, que es la masa de aire que se eleva por encima de lo que es el espacio territorial, el espacio marítimo, sino también que se extiende hasta el espacio ultraterrestre. Entonces, Colombia también tiene, digamos, parte en el, digamos, en el geoespacio. Por eso se llama Fuerza Aeroespacial Colombiana. Pasa por. Bueno, ahora voy a hablar sobre la población. De manera breve voy a hablar sobre la población colombiana, no solo simplemente qué es, dónde está, sino cómo se conforma y qué luchas ha tenido. Y estas son las siguientes preguntas que vamos a responder. Como primera interrogante tenemos qué se entiende por población colombiana, como segundo cómo se compone y qué desafíos enfrenta. Pasada. Colombia como nación. La Colombia, como lo dije anteriormente, nación no solo un territorio delimitado, sino las personas que conforman a esta, cómo se dividen, cómo se ubican, su etnia, su color. Esto se debe a debidos procesos históricos en Colombia desde el punto de la colonización, mucho antes, cuando se integraban las etnias indígenas como los arahuacos, la resistencia y la cultura, que fue un papel muy importante en Colombia. De hecho, esto es una estatua que se encuentra en Palenque, el primer pueblo latinoamericano en ser libre, las adaptaciones regionales únicas, las culturas que estas adaptan y por qué, y los conflictos y negociaciones que estas han tenido a través de su historia. Composición demográfica. Colombia tiene 52 millones de habitantes con diversidad étnica y cultural, pero vamos a hablar de cómo se componen estas. Generalmente se dice que un país se forma a través de la clase media. Colombia simplemente solo hay un 32% de población de clase media y el resto de clase baja y un porcentaje muy pequeño es de clase alta. Y esto se da en las poblaciones urbanas. Tenemos el 82%, generalmente la población rural suele ser la clase baja. Y también tenemos cómo se estructura, que tan joven es en Colombia, por así decirlo, teniendo una estructura joven adulta de 15 a 64 años por todo el país, siendo su medio. Tenemos distribuciones étnicas, aquí podemos ver qué distribuciones étnicas hay, cómo se conforman. Tenemos los mestizos, como Chicoger, que son un 85%, que es la gran mayoría del país. Esto se dio gracias a la mezcla cultural entre indígenas y españoles. En el año 1492 tenemos los afrocolombianos, razas generalmente con raíces africanas negras, que tuvieron su proceso de lucha. Reitero el ejemplo de Palenque. Tenemos los indígenas, el más conocido, la tribu Arahuaco, la que se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta, y muy poco, un 0,1% de los gitanos, están divididos en muchas partes del país, pero son muy pocos a pesar de todo. Ahora tenemos las realidades sociales. Tenemos la clase media que está en crecimiento, como lo dije anteriormente. Esto debido a que Colombia se ha tratado de urbanizar bastante y esto ha generado empleo. Sin embargo, también ha tenido sus contras, que son problemas ambientales. A pesar de que Colombia tiene una clase media en crecimiento, existen desigualdades por diferentes motivos, de donde pueden ser la sexualidad, el género o la raza al momento de encontrar trabajo. El proceso de urbanización, lo que ha sido la gentrificación, por ejemplo, también ha sido parte de la Colombia actual. Y por último tenemos el fortalecimiento del reconocimiento multicultural. Colombia tiene varios pueblos, por ejemplo, o varios patrimonios como pueden ser el vallenato. Sin embargo, hoy en día ese fortalecimiento cultural se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, y esto es un problema que afecta a Colombia. De hecho, es algo que se tiene que reforzar. Y por último, para cerrar la exposición, tenemos los desafíos que enfrentan. Tenemos desigualdad económica y pobreza, tenemos la violencia e inseguridad que azota todo el país desde el momento en que se conformó la nación con la esclavitud.
tenemos la corrupción que se vive en varios procesos, en gobiernos, no solo en gobiernos grandes, sino también en procesos de pueblo, de la desviación de dinero, el acceso limitado al servicio básico, como lo dije anteriormente, solo el 32% de Colombia es de clase media, lo cual el resto del gran por ciento tiene sus servicios básicos limitados. Y tenemos también los problemas ambientales, que esto se debe a la identificación y a varios intereses de políticos o de empresas que afectan el medio ambiente. Bueno muchachos, esto a grosso modo fue lo que es el Estado colombiano y sus